¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal amigos de ¿Qué pasa Bolivia? Es un gusto, un placer compartir con todos ustedes como cada semana, refiriendo siempre la iniciativa de Alejandro Díaz, gran pana, compañero, camarada y amigo, quien desde el noviembre del 2019 se puso en contacto con nosotros para realizar esta columna, ¿no? Con otros actores, indudablemente. En aquel entonces estaba el compañero Alejandro, mi persona, y otro que ahora resulta que se dio la vuelta y traicionó al movimiento popular alineándose con el gobierno de Luis Arce. No conviene ni siquiera mencionar su nombre, ¿no? Pero desde aquella época ya veníamos denunciando todo lo que acontecía en el Estado Plurinacional de Bolivia para informar y formar también a toda la gente que nos estaba escuchando a través de las redes sociales, fundamentalmente fuera de las fronteras de Bolivia, fundamentalmente en Latinoamérica y otras latitudes del mundo. En este último tiempo, esta última semana ha sido un hecho noticioso, informativo y también político muy grande, el ámbito de la gran movilización que arribó hacia la sede de gobierno el día lunes. El pliego petitorio que planteaba demandas estrictamente económicas, sociales y de soberanía de los recursos naturales, fundamentalmente el litio. Una demanda, un pliego petitorio que no ha sido atendido por el gobierno y que más al contrario ha sido reprimido por las fuerzas del poder, por la policía. Los aparatos coercitivos y coactivos del Estado han reprimido brutalmente a nuestras hermanas de Pollera, han reprimido brutalmente a nuestros hermanos campesinos movilizados, han reprimido brutalmente al movimiento popular, no han dado ninguna respuesta, han encarcelado a muchos hermanos, hermanas que, bueno, se ha podido trabajar en la búsqueda de sus garantes para que puedan ser liberados. Pero todo este accionar lleva consigo una filosofía. Es la filosofía de un viejo Estado republicano, colonial, racista, discriminador. Un Estado que reprime, que como ha perdido legitimidad, ha perdido el poder de convencimiento hacia la población, pues tiene que recurrir a la fuerza, a la brutalidad para mantenerse en ejercicio del poder. Este escenario global nos lleva a un acontecimiento particular, que es el hecho de cómo dos señores de una zona residencial de la ciudad de La Paz, como es la zona de Achumani, la meseta de Achumani, pues han agredido y discriminado a una mujer de Pollera, que se llama señora Emilia. La señora Emilia ha sido brutalmente agredida verbalmente. Su hijito, su nieto con el que estaba ahí se ha puesto a llorar por dos señores que le estaban impidiendo el solo hecho de recoger tunas, estas frutas que nosotros consumimos acá y que estaban en un espacio público, estaban en plena calle. La señora estaba recogiendo esas tunas para proceder a venderlas, obviamente, por lo apretado del bolsillo del boliviano en este tiempo, ¿no? Recurrió la señora a sustentar los gastos que ella tiene cotidianos, diarios, de su diario vivir, recogiendo estas frutas para poder venderlas. Pero sin embargo, estos dos señores que se creen de abolengo, de clase media alta, de una zona residencial, la agredieron, indicando que ella no tenía derecho a recoger estas tunas que se encontraban en un espacio público, ¿no? Indicando también que como si ellos fueran dueños de la calle, dueños de la zona, la señora no tendría que volver por ese lugar y que sería la última vez que la señora vaya por ahí, ¿no? Este acontecimiento claramente denota aspectos de racismo, de discriminación, de agresión por la sola condición de ser mujer de Pollera, una connotación en la agresión altamente clasista, altamente discriminatoria. Pero ¿cuál es la reflexión de todo esto? Que nosotros creíamos que en el Estado plurinacional
construido a partir de la nueva Constitución Política del Estado del 2009, ya estas actitudes de racismo, de discriminación, más con la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, pues había quedado superado. Sin embargo, esto no es así. Vemos que estas lógicas conservadoras, republicanas, clasistas, racistas, aún perviven en el pensamiento de esta clase de personas, en el pensamiento de esta clase de gente que cree que tiene el derecho de agredir a otros, que cree que existen bolivianos de primera y de segunda. Eso es lo principal que se debe reflexionar y llamar a la atención y también la reflexión a toda la población boliviana, en virtud de que así como tenemos un gobierno neoliberal, racista, clasista, conservador, que se alinea mucho más al pensamiento o al lineamiento ideológico de cualquier gobierno republicano neoliberal, también existe gente que pues no ha concebido o deconstruido en su diario vivir, en su diario accionar, las nuevas instituciones de un Estado plurinacional que no termina de nacer. Entonces tenemos un viejo Estado republicano que no termina de morir y que es defendido, representado y se manifiesta a través de las actitudes de estas personas. Y tenemos un nuevo Estado plurinacional que tampoco termina de nacer, que tampoco termina de posicionarse, que tampoco termina de ser un Estado fuerte que pueda acabar con estos flagelos de la discriminación, del racismo, del maltrato hacia las mujeres de pollera, del maltrato hacia los hermanos campesinos, de maltrato hacia el humilde, ¿no? Es una reflexión profunda que se debe generar, que acontece lamentablemente en lo macro, como es el gobierno, pero también en lo micro, como en esta situación particular. Desde la sede de gobierno, La Paz, Bolivia, para Latinoamérica y el mundo, les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Muy buenas noches, estimados oyentes del programa ¿Qué pasa, Bolivia? En esta ocasión quiero comentarles en esta semana, supuestamente desde la Fiscalía, en el marco de la persecución política que está haciendo el gobierno de Luis Arce contra el hermano expresidente Evo Morales, supuestamente han declarado en rebeldía al expresidente Evo Morales por no haber asistido a una de las audiencias del proceso montado que le han iniciado el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo en complicidad con la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez. A estas dos personas ha denunciado la señora Cindy Saraí Vargas Pozo, quien según el ministro de Gobierno y según el gobierno y la fiscal Sandra Gutiérrez fuese o hubiese sido víctima de Evo Morales hace muchos años de estupro y de trata y tráfico de personas, ella los ha denunciado al contrario, no ha denunciado a Evo Morales, sino ha denunciado a Eduardo del Castillo y a Sandra Gutiérrez de perseguirla a ella, de haber hecho trata y tráfico con ella y su familia en el 2019 y actualmente de hostigar y estar arruinando la vida personal de esta señora y su hija. Ella ha señalado en su denuncia formal que ha ingresado ante la Fiscalía que denuncia a Eduardo del Castillo y Sandra Gutiérrez por todo el daño que le están haciendo, y ha señalado específicamente y literalmente en su denuncia que ella no ha sido víctima de trata y tráfico, que ella tiene su hija y que no ha sido a causa de un delito de estupro, y que se respete la identidad, que se respete la vida de su hija menor de edad. Esto ha señalado explícitamente Cindy Saraí Vargas Pozo, por lo cual ella en ningún momento está acusando al expresidente Evo Morales Ayma, lo cual deja en evidencia que esto solamente es un montaje del gobierno para hacer persecución política contra Evo Morales, judicializando el entorno del expresidente Evo Morales, inventándole delitos que no ha cometido. La supuesta víctima, según el gobierno, es la señora Cindy Saraí Vargas Pozo, y ella misma
en persona ha presentado una denuncia contra el gobierno, contra el ministro de gobierno y contra la fiscal Sandra Gutiérrez, porque son ellos quienes están armando todo este caso, lo cual deja en evidencia que esto es una persecución. El lawfare que está aplicando Luis Arce Catacora, que ha decidido vender el futuro del país a la derecha boliviana. Con esto me despido hasta la siguiente semana. Esperemos que continúe la defensa del expresidente Evo Morales, que sigue en pie la vigilia en el sector del Trópico, en el Chapare de Cochabamba. Están cuidando a la persona de Evo Morales, están cuidando su salud, incluso que se ha visto afectada en las últimas semanas, y esperamos obviamente su pronta recuperación y que esté en buen estado de salud por el bien de los bolivianos que desean que él vuelva a ser candidato y vuelva a ser presidente en este año 2025. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, un saludo muy cordial a todos mis hermanos de la patria grande. Desde Oruro, Bolivia, les habla Roger Wilcarani Morales. Este lunes pasado, la segunda marcha por la vida, llegó a la ciudad de La Paz en una multitudinaria concentración de hermanas y hermanos tanto del campo y de la ciudad, organizaciones sociales del departamento de La Paz, de la ciudad del Alto, que se sumaron bajo un pliego petitorio claro y específico: exigir soluciones inmediatas y determinantes, definitivas, al gobierno de Luis Arce para atender la situación económica, la canasta familiar, inflación, la falta de dólar que ocasiona estos problemas y, por supuesto, la escasez de combustibles. Como ciudadanos bolivianos tenemos derechos políticos y derechos a la protesta, pero este gobierno dictador, el gobierno de Luis Arce, anula nuestros derechos políticos, anula también nuestros derechos a la protesta. Es así que la marcha, que tenía como destino llegar a la Plaza Murillo, kilómetro cero, sede de gobierno, no fue posible porque tuvimos una arremetida brutal por parte del gobierno, por parte de la policía más propiamente dicho. No solo fue una represión con gases, no solo fue una lluvia de gases, sino también el gobierno de Luis Arce está empezando a usar los balines de goma para causar miedo, para causar zozobra en los hermanos revolucionarios. Y es así que una hermana fue herida por este balín de goma en su pie derecho. Bueno, el gobierno de Luis Arce no solo anula nuestros derechos a la protesta, nuestro derecho a la protesta, sino también anula nuestros derechos políticos, porque todos los días intenta proscribir de alguna u otra manera, mediante la persecución judicial, a nuestro líder y comandante y único candidato a la presidencia, nuestro hermano Evo Morales Ayma. Ya esto es un abuso judicial, ya no es persecución política. Los excesos que comete Luis Arce mediante el órgano judicial no tienen precedentes. Evo Morales ya es culpable para ellos, y hay una sentencia para Evo Morales, y no se respetan los debidos procesos judiciales, ¿no? Eso, por supuesto, en una agenda política en la cual ya estamos en un año electoral. Y la justicia no se atreve a iniciar procesos contra los verdaderos tratantes de personas, que es el ministro censurado Eduardo del Castillo y la fiscal Sandra del departamento de Tarija.
ese complot, esa supuesta víctima de Evo, los denunció penalmente a este ministro censurado, a este ministro narcotraficante, y también a la fiscal departamental de Tarija, a la señora Sandra, de hacer trata y tráfico de personas con ella. Pero ni aún así la justicia no los procesa. La justicia no procesa los enormes casos de corrupción de la familia de Luis Arce, del mismo Luis Arce. Y esta semana hacen un acto de cortina de humo despidiendo a un ministro de Medio Ambiente y Aguas que que es sindicado por corrupción, que en el día tenía transferencias de más de 1 millón de bolivianos, pero estamos seguros que solo es la punta del iceberg en el tema de corrupción y escándalos que tiene Luis Arce. Pero ante estas situaciones y ante la persecución judicial y política de nuestro hermano Evo Morales, le queremos decir a Lucho Arce, a todo ese aparato, que no vamos a permitir que a nuestro hermano líder lo detengan y que lo quieran eliminar físicamente. Un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas de la Patria Grande. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?